Hoy exploraremos 5 leyendas aterradoras, basadas en relatos reales de quienes juraron haberlas vivido en carne propia. Historias que recorren los rincones más oscuros de pequeñas ciudades, donde la superstición y el miedo aún reinan. Pero cuidado, hay leyendas que no solo se cuentan, sino que responden cuando las mencionas. Apaga las luces, ponete los auriculares y arrópate bien, porque después de este video, jamás volverás a ver Argentina de la misma forma. El lobizón, la maldición de la séptima generación. En las noches de luna llena, cuando el viento silba entre los árboles y los perros aúllan sin razón aparente, en las zonas rurales de Argentina, una historia se repite en susurros: la maldición del lobizón. Según la creencia popular, el séptimo hijo varón de una familia está condenado a transformarse en un ser mitad hombre, mitad bestia. Esta leyenda tiene sus raíces en las antiguas historias traídas por los colonizadores europeos, mezcladas con las creencias indígenas sobre los espíritus de la naturaleza y los hombres bestia. Se dice que en la medianoche del martes o viernes, el joven afectado por la maldición comienza a sentir un ardor en la piel, una fiebre inexplicable y un dolor en los huesos. Su cuerpo se deforma, sus uñas se alargan como garras, su rostro se convierte en un hocico con dientes afilados y su piel se cubre de un pelaje oscuro y áspero. Sus ojos, antes humanos, brillan con un fulgor rojizo en la penumbra. El lobizón no es un lobo común, no caza por hambre, sino por instinto, no busca alimento, sino sangre. Dicen que prefiere la carroña, pero si se cruza con un ser humano solitario, el destino de este no suele ser favorable. En los campos y pueblos, los ancianos recomiendan evitar las veredas y caminos en noches de luna llena. Y si un viajero escucha un aullido profundo y gutural, más vale que busque refugio. A lo largo de los años, muchos aseguran haber visto sus huellas en la tierra, marcas de un ser deforme, ni humano ni bestia. Algunos han encontrado gallinas y cabras destrozadas en los alrededores de los pueblos, y los más atrevidos afirman que el lobizón camina en 2 patas cuando quiere acechar a sus víctimas. Pero, ¿es solo un mito? Corría el año 1983 en Santiago del Estero, un pueblo remoto donde las tradiciones y supersticiones se mantenían vivas en cada hogar. La historia que voy a contar me la relató un viejo capataz de estancia, quien juró que lo vivió en carne propia. Su vecino, un hombre humilde llamado Don Emilio, tenía 7 hijos varones. El menor, Mateo, siempre fue un niño reservado, con una mirada inquietante y un comportamiento extraño. Desde pequeño, los animales parecían temerle. Los perros se alejaban, los caballos se ponían nerviosos cuando él pasaba cerca y hasta las gallinas huían al verlo. Cuando Mateo cumplió 13 años, el pueblo entero comenzó a hablar. «Es el séptimo hijo», murmuraban. «Si no lo bautizan como ahijado del presidente, se convertirá en lobizón». En Argentina, esta creencia es tan fuerte que incluso existe una ley que permite que el presidente del país sea padrino de los séptimos hijos varones, para protegerlos de la maldición. Pero la familia de Mateo no lo hizo. La primera señal llegó en una noche calurosa de verano. La madre de Mateo se despertó inquieta. Afuera, en el campo, se escuchaban los perros ladrando furiosos, como si estuvieran viendo algo. De repente, un aullido profundo y perturbador resonó en la distancia. No era el lamento de un perro ni el rugido de un puma. Era algo diferente, algo que hizo que la mujer se persignara y apretara los labios con miedo. Al amanecer, don Emilio salió a revisar el corral y encontró una escena dantesca. Las cabras estaban destrozadas, sus cuerpos desgarrados como si algo las hubiera atacado con furia salvaje. Pero lo más aterrador fue lo que encontró en el suelo. Junto a las huellas de los animales muertos, había pisadas humanas, descalzas, pero con marcas de garras. Desde aquella noche, los rumores se intensificaron. Algunos aseguraban haber visto una figura oscura moviéndose entre los árboles, deambulando en las sombras. Otros, los más valientes, juraban que en las noches de luna llena, una criatura se escabullía por los campos con el torso de un hombre y el cuerpo cubierto de un pelaje negro y espeso. Los ataques continuaron durante semanas. Gallinas, perros, caballos, nada parecía estar a salvo, hasta que un grupo de vecinos decidió tomar cartas en el asunto. Se reunieron con linternas, escopetas y machetes,
decididos a encontrar al responsable de las matanzas. Esa noche, la luna llena iluminaba los campos con un resplandor plateado. El grupo avanzó con cautela por el terreno seco, siguiendo las huellas en la tierra. Todo estaba en completo silencio, hasta que escucharon un gruñido bajo y amenazante proveniente del bosque. Uno de los hombres apuntó su linterna en la dirección del sonido, y lo que vieron los dejó paralizados. A unos metros de distancia, entre la maleza, dos ojos rojos brillaban con intensidad. La figura, encorvada y con una postura antinatural, les devolvía la mirada. Su respiración era entrecortada y feroz. «¡Mateo!», susurró don Emilio con voz quebrada. Pero lo que estaba frente a ellos ya no era Mateo. Era algo más. Sin esperar a ver más, el grupo disparó sus armas y la criatura dejó escapar un grito ensordecedor antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando los hombres corrieron tras ella, solo encontraron manchas de sangre y huellas desordenadas que se perdían en el monte. Al día siguiente, Mateo regresó a casa. Estaba pálido, con heridas en los brazos y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Cuando su madre le preguntó qué le había pasado, él solo la miró en silencio y susurró con voz temblorosa: «No lo sé, mamá, no lo sé». Después de aquella noche, los ataques cesaron. Mateo se fue del pueblo años después y nunca se volvió a hablar de él. Pero los más ancianos aseguran que en cada luna llena, si caminas por los campos de Santiago del Estero, todavía puedes escuchar un aullido lejano y sentir que algo te observa entre las sombras. ¿Crees que el lobizón es solo un mito? ¿O hay algo más en la oscuridad de la noche? ¿Te atreverías a estar en el campo en una noche de luna llena? Pero el lobizón no es la única criatura que acecha en las noches argentinas. Si en los campos y bosques se teme a la bestia que camina en dos patas, en el sur del país, en las profundidades de un lago helado, habita algo igual de aterrador. No es un espíritu ni una maldición familiar. No tiene forma humana ni camina entre los vivos. Es una presencia oculta bajo el agua, un ser que ha desafiado el tiempo y la ciencia, dejando tras de sí solo siluetas fugaces y testimonios escalofriantes. Los lugareños lo llaman Nahuelito, y aunque muchos se niegan a creer en su existencia, hay quienes han visto algo moverse en las aguas del lago Nahuel Huapi y aseguran que jamás olvidarán lo que presenciaron. Pero, ¿qué es realmente Nahuelito? ¿Un animal prehistórico? ¿Un espíritu protector? ¿O algo mucho más peligroso? Acompáñanos a descubrir el misterio que se esconde en las profundidades del sur argentino. Nahuelito, el monstruo del lago Nahuel Huapi. En lo más profundo de la Patagonia argentina, donde los vientos fríos cortan la piel y los bosques parecen susurrar secretos olvidados, se encuentra el lago Nahuel Huapi. Su inmensidad y profundidad lo convierten en un escenario perfecto para leyendas, y entre ellas hay una que ha inquietado a generaciones: la historia de Nahuelito, el monstruo del lago. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas mapuches hablaban de un ser que habitaba las aguas del lago. Lo llamaban el Cuero, describiéndolo como una criatura gigante, con la piel áspera y escamosa, ojos rojos brillantes y movimientos sigilosos que se deslizaban bajo el agua. Los relatos aseguraban que esta bestia emergía en las noches sin luna para atrapar a los desprevenidos, envolviéndolos en su cuerpo y arrastrándolos a las profundidades. Con la llegada de los colonos y exploradores en el siglo XIX, los testimonios comenzaron a cambiar. Algunos aseguraban haber visto una silueta alargada deslizándose sobre el agua, con un cuello largo y movimientos pausados, similar al legendario Nessie del lago Ness en Escocia. En 1922, una expedición argentina recorrió el lago con armas y cámaras, convencidos de que algo habitaba en sus aguas. No encontraron pruebas concluyentes, pero los lugareños continuaron reportando avistamientos. Los relatos más recientes describen a Nahuelito como una criatura con forma de reptil gigante, con el lomo cubierto de protuberancias y un cuerpo que emerge y desaparece en segundos. A lo largo de los años, turistas, pescadores e incluso científicos han capturado imágenes borrosas de algo grande moviéndose en el lago. Pero cada vez que alguien intenta acercarse, Nahuelito desaparece en la oscuridad del agua, como si nunca hubiera estado allí. ¿Es un animal prehistórico que logró sobrevivir oculto en la Patagonia? ¿Un ser mitológico que protege el lago?
¿O algo completamente diferente, algo que la ciencia aún no puede explicar? Lo único cierto es que el lago Nahuel Huapi guarda un misterio, y hay quienes han estado demasiado cerca de descubrirlo. Un relato verídico, la última excursión. Esta historia ocurrió en el invierno de 1998. Se la escuché contar a Mariano Espósito, un guardaparque de la región, que juró que jamás volvería a navegar el lago de noche. Todo comenzó con un grupo de 3 turistas que llegaron desde Buenos Aires. Eran aventureros experimentados, acostumbrados a recorrer parajes inhóspitos. Alquilaban una cabaña en las cercanías del lago y salían todas las noches a remar en su bote, desafiando el frío y la neblina. Una noche, decidieron remar más lejos de lo habitual. El lago estaba en calma, el agua parecía un espejo negro reflejando la luna. Mientras avanzaban, uno de ellos, Diego, sintió que algo rozaba la parte inferior del bote. «Debe ser un tronco», dijo su amigo Facundo, encogiéndose de hombros. Pero el tercer hombre, Lucas, se puso tenso. Los troncos no se mueven contra la corriente. En ese momento, algo golpeó el bote con fuerza, sacudiéndolos a los 3. La linterna de Diego cayó al agua, dejando la embarcación en una penumbra apenas iluminada por la luna. El silencio era total, hasta que el agua se abrió. A unos metros de ellos, una sombra gigantesca emergió de la superficie. No vieron su cuerpo completo, solo una forma oscura, con una textura rugosa y escamosa, que reflejaba la luz de la luna. Y luego, el cuello. Se alzó lentamente, como si algo enorme estuviera saliendo de las profundidades. No tenía ojos visibles, solo la silueta de una criatura que no debía existir. Diego se quedó paralizado. Lucas soltó un grito ahogado y Facundo remó con todas sus fuerzas. Pero antes de que pudieran reaccionar, la criatura se movió. Un sonido gutural, profundo y vibrante rompió el silencio. El agua comenzó a agitarse violentamente, y algo empujó el bote con tal fuerza que Facundo cayó al lago. «¡Facu!», gritó Diego, extendiendo la mano hacia su amigo, que braceaba desesperado. Pero algo más se movía bajo el agua, algo grande, algo rápido. Facundo intentó nadar de regreso al bote, pero de repente fue arrastrado hacia abajo con un grito ahogado. Los otros 2 intentaron alcanzarlo, pero lo único que vieron fueron burbujas subiendo a la superficie. Facundo desapareció en segundos. El pánico se apoderó de ellos. Remaron como locos, sin mirar atrás, sin respirar siquiera. El bote parecía deslizarse sobre las aguas negras, mientras el lago volvía a su calma mortal. Cuando finalmente llegaron a la orilla, se desplomaron en la arena, temblando, empapados y sin palabras. Los rescatistas buscaron el cuerpo de Facundo durante días. Nunca lo encontraron. La versión oficial fue que se ahogó en el frío del lago, pero Diego y Lucas nunca aceptaron esa explicación. Ellos vieron algo, sintieron algo. Algo los estaba observando desde las profundidades. Mariano Espósito, el guardaparque que me contó esta historia, terminó su relato con una advertencia. Si alguna vez te encuentras en el lago Nahuel Huapi de noche y sientes que el agua se mueve sin razón, no mires atrás, no intentes explicarlo. Simplemente rema lo más rápido que puedas, porque Nahuelito sigue allí y sigue esperando. El lago esconde misterios, pero en el norte argentino, los peligros caminan entre nosotros. En los campos solitarios, muchos han oído el llanto de un niño en la noche. Algunos, movidos por la compasión, intentaron ayudarlo, pero lo que encontraron no era humano. Conoce ahora la leyenda de La Humita, el niño fantasma del norte argentino. En las provincias del noroeste argentino, entre cerros polvorientos y caminos solitarios, se cuenta una historia que pone los pelos de punta. Una historia sobre una criatura que adopta la forma de un niño indefenso, pero que esconde una naturaleza oscura. Los abuelos dicen que la humita aparece al anochecer, especialmente en los senderos alejados de los pueblos. Es un niño pequeño, vestido con ropas viejas y harapientas, de ojos grandes y mirada triste. Llora y suplica ayuda, diciendo que se perdió y que no puede encontrar a su madre. Pero quienes han intentado acercarse han desaparecido o han enloquecido. Según la leyenda, la humita es el alma en pena de un niño que murió sin bautizo, condenado a vagar por la eternidad.
Algunos dicen que es un espíritu atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando desesperadamente a alguien que lo lleve a la otra vida. Otros creen que es un demonio disfrazado, una presencia oscura que engaña a los incautos para arrastrarlos a su perdición. Los que han sobrevivido a un encuentro con la humita dicen que si te acercas lo suficiente su rostro comienza a cambiar. Su piel se torna grisácea, sus ojos se oscurecen hasta volverse pozos sin alma, y su boca se abre demasiado, revelando dientes afilados como agujas. Dicen que cuando sonríe ya es demasiado tarde, pero esto no es solo una leyenda. Hay quienes juran que lo han visto, y hay quienes han sentido su presencia en la noche, demasiado cerca. Un relato verídico, El niño del camino viejo. Esta historia la escuché de un hombre llamado Eusebio Ayala, un camionero que viaja por las rutas del norte desde hace más de 30 años. Según él, lo que vivió en una noche de invierno en Tucumán lo atormenta hasta hoy. Era casi la medianoche cuando su camión avanzaba lentamente por el camino viejo, una ruta poco transitada que atraviesa cerros y valles oscuros. La neblina era espesa y la única luz era la de los faros del camión. Todo estaba en silencio, hasta que vio una figura pequeña al costado del camino. Al principio pensó que era un perro, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que era un niño. Estaba descalzo, con la ropa sucia y rota. Lloraba en silencio, con el rostro escondido entre las manos. Eusebio frenó el camión. Algo dentro de él le decía que no debía hacerlo, pero la idea de dejar a un niño solo en medio de la noche lo hizo bajar la ventanilla. «¿Estás bien, changuito?», preguntó. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Me perdí», susurró con una voz temblorosa. Eusebio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la manera en que el niño lo miraba no era normal. «¿Dónde están tus padres?», insistió con la mano en el volante, listo para irse si algo se sentía mal. El niño dio un paso hacia la luz de los faros. Su piel se veía extrañamente pálida, demasiado pálida. «¿Me llevas a mi casa?», preguntó con una sonrisa pequeña, demasiado pequeña. Eusebio sintió que su cuerpo se congelaba. Algo no estaba bien. El instinto le gritó que arrancara el camión, pero antes de que pudiera reaccionar, el niño corrió hacia él con una velocidad inhumana. Eusebio golpeó la puerta del camión con un grito ahogado y pateó la palanca de cambios. El motor rugió y las ruedas derraparon en la tierra suelta, mientras el niño golpeaba la ventana con sus pequeñas manos. Cuando finalmente logró acelerar y alejarse, miró por el espejo retrovisor, y el niño seguía allí, de pie en el mismo lugar, con la cabeza inclinada, pero ya no parecía un niño. Su cuerpo estaba encorvado, su rostro se veía borroso en la neblina, y su sonrisa se había estirado demasiado, mostrando una fila de dientes largos y afilados. Eusebio no miró más. Mantuvo la vista en la carretera y pisó el acelerador hasta llegar al próximo pueblo. Cuando contó su historia en un bar local, los hombres mayores se miraron entre ellos con rostros serios. «Era la humita», le dijo uno de ellos. «Si hubieras abierto la puerta, no estarías aquí para contarlo». Desde aquella noche, Eusebio evita esa ruta cuando viaja de noche, y aunque muchos no le creen, él jura que cuando está solo en la carretera, a veces siente unos ojos pequeños observándolo en la oscuridad. ¿Te atreverías a detenerte si vieras a un niño en la carretera de noche? Algunas almas encuentran la paz, otras la condena. En lo más profundo del norte argentino, una maldición recae sobre aquellos que desafían las reglas sagradas. No es un castigo común, ni una simple advertencia. Es un destino peor que la muerte. Dicen que en las noches silenciosas se escuchan cascos golpeando la tierra y cadenas arrastrándose en la oscuridad. No intentes mirar, porque si la ves, su fuego puede consumirte. Conoce ahora la almamula, la maldición de la pecadora. En las noches más oscuras del norte argentino, entre los montes y los senderos polvorientos, se escucha un lamento escalofriante. No es el viento, no es un animal, es algo peor. Los ancianos cuentan que la almamula fue una mujer pecadora, alguien que desafió todas las reglas sagradas sin temor ni arrepentimiento. Se dice que tuvo relaciones prohibidas con sacerdotes y familiares, entregándose a la lujuria sin preocuparse por las consecuencias. Pero lo que selló su destino no fue solo el pecado, sino su orgullo y falta de remordimiento.
Una noche, mientras el pueblo dormía, un grito desgarrador sacudió la quietud. Era ella, pero ya no era humana. Su cuerpo ardía en llamas, su piel se endurecía como el cuero de un animal, y sus huesos se retorcían en una forma antinatural. Cuando la transformación terminó, su cuerpo ya no era de mujer, sino de una mula monstruosa. Su lomo estaba cubierto de cadenas pesadas que resonaban con cada paso, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. No podía hablar, solo gemir de dolor, atrapada en su castigo eterno. Desde aquella noche, la alma mula corre sin descanso por los montes y caminos, huyendo de su destino sin poder escapar. Dicen que es un alma condenada a vagar para siempre, buscando redención, pero sin encontrarla jamás. Los viejos advierten: si alguna vez escuchas cascos y cadenas en la noche, no mires, no llames, no reces, porque si la alma mula te encuentra, puede que su maldición se transfiera a ti. Y hay destinos peores que la muerte. Un relato verídico, La sombra en el camino. Esta historia me la contó Gabriel Reynoso, un trabajador rural de Santiago del Estero, que juró que lo que vivió en 2007 no tiene explicación. Esa noche, Gabriel volvía en su moto de un pueblo vecino. Había estado ayudando en una cosecha y se quedó hasta tarde. La ruta era de tierra, con árboles altos a los costados, y la única luz era la de su faro delantero. Todo estaba en silencio, hasta que un sonido extraño rompió la calma. Era un ruido metálico, como cadenas arrastrándose sobre la tierra. Gabriel sintió un escalofrío, pero pensó que sería algún animal moviéndose entre los arbustos. Hasta que lo vio. A unos 20 metros delante de él, en el medio del camino, había una figura oscura. Parecía un animal, pero su silueta era demasiado grande. Tenía la forma de una mula, pero algo en ella no era normal. Su lomo parecía más ancho, su cabeza estaba inclinada de una manera antinatural y, lo más aterrador, su sombra no se movía con la luz. El miedo lo paralizó. Intentó acelerar, pero el motor de la moto falló de repente, y entonces la criatura levantó la cabeza. Gabriel sintió el estómago hundirse. Los ojos de la mula brillaban como fuego, dos brasas intensas que parecían atravesarlo. El aire se volvió pesado, como si una fuerza invisible lo empujara contra el suelo. Las cadenas comenzaron a sonar más fuerte. Clank, clank, clank. La mula dio un paso hacia él. Gabriel, temblando, intentó arrancar la moto otra vez. Nada. Otro paso. El sonido de los cascos era seco, pesado. Otro paso más. Y entonces, un gemido gutural llenó el aire. No era un relincho. Era un lamento de algo que no debería existir. Gabriel hizo lo único que pudo. Cerró los ojos y rezó. Dijo en voz alta: Dios me acompaña, Dios me protege. Hubo un silencio, y de repente, el motor de la moto encendió solo. Sin pensarlo, giró el acelerador y salió disparado. No miró atrás. No quería ver si la cosa lo seguía. Cuando llegó a su casa, su esposa lo encontró pálido, temblando, incapaz de decir una palabra. Sus piernas estaban débiles, y el frío de la noche no explicaba el sudor en su frente. A la mañana siguiente, decidió volver al camino con otros hombres del pueblo. No encontraron huellas de mula, pero sí encontraron marcas de cadenas en la tierra, como si algo hubiera estado arrastrándolas, y luego hubiera desaparecido. Desde entonces, Gabriel nunca más volvió a tomar ese camino de noche, y aunque muchos no le creen, él siempre dice lo mismo. Cuando escuches cadenas en la oscuridad, corre, y no mires atrás. Algunas leyendas advierten sobre espíritus y fantasmas, pero otras hablan de criaturas mucho más peligrosas. En los oscuros ingenios azucareros del norte argentino, existe un secreto que pocos se atreven a mencionar. Un pacto sombrío, un guardián invisible, y un precio que se paga con sangre. Dicen que en las noches más silenciosas, entre los cañaverales, se escuchan cadenas arrastrándose y un gruñido bajo que hiela la sangre, porque en las sombras acecha el familiar, el guardián oscuro de los ingenios azucareros, la maldición en los cañaverales. En los extensos campos de caña de azúcar del norte argentino, hay una historia que pocos se atreven a contar en voz alta. Entre los ingenios que hicieron fortunas y condenaron a muchos, se susurra sobre un pacto oscuro, sellado con sangre y sostenido por el miedo. Esta es la historia de El Familiar, una criatura infernal
que protege a los dueños de los ingenios y exige sacrificios humanos a cambio de prosperidad. Los trabajadores hablan de él siempre en voz baja, como si temieran ser escuchados. Algunos dicen que es un perro negro gigantesco, con ojos rojos y una cadena al cuello, tan fuerte que podría derribar a un hombre de un solo golpe. Otros juran que lo vieron como una serpiente colosal, deslizándose entre los cañaverales en busca de su próxima víctima. Pero hay algo que todos saben: donde hay riqueza, hay un precio que pagar. Se dice que los dueños de los ingenios hicieron un pacto con el diablo para garantizar su fortuna y que, como parte del acuerdo, deben entregar a un trabajador sin familia cada año. Esas personas desaparecen sin dejar rastro. Los capataces nunca hacen preguntas. Los compañeros de trabajo simplemente bajan la cabeza, pero aquellos que han visto a el familiar de cerca nunca volvieron a ser los mismos. Si alguna vez te encuentras solo en los cañaverales, en una noche sin luna, presta atención. Si escuchás el arrastre de cadenas en la tierra, reza. Si sentís una respiración caliente detrás tuyo, no mires, porque si el familiar te elige, nadie volverá a encontrar ni tus huesos. Un relato verídico. El último turno. Esta historia ocurrió en San Miguel de Tucumán en 1995. Me la contó Miguel Gutiérrez, un ex trabajador rural que prefirió dejar todo antes que pasar otra noche en ese ingenio. La noche de los gritos. Miguel era nuevo en el trabajo, tenía apenas 20 años, lleno de energía, pero con poco respeto por las supersticiones de los más viejos. No creía en el familiar. Sus compañeros siempre hablaban de los obreros que desaparecían, de los sonidos extraños en la noche, de las marcas de quemaduras en la tierra que aparecían sin explicación. Pero Miguel se reía, pensando que todo era exagerado. Hasta esa noche, era su primer turno de madrugada. El ingenio estaba casi a oscuras. Solo algunas luces dispersas iluminaban el área. El olor a melaza fermentada impregnaba el aire, y lo único que se oía era el viento entre la caña. Miguel trabajaba al lado de un hombre mayor, don Ezequiel, de esos que creían en la leyenda. Mientras afilaban los machetes, el viento se detuvo de golpe. El silencio se volvió pesado. No había grillos, no se escuchaba ni un murmullo de viento. Y entonces el sonido comenzó, cadenas arrastrándose sobre la tierra. Miguel miró a don Ezequiel, esperando una explicación, pero el viejo soltó el machete y agarró un amuleto contra el pecho, murmurando una oración en voz baja. «Cállate, no mires, no te muevas». Miguel rió nervioso, creyendo que era una broma, pero entonces sintió la presencia. Era una sensación sofocante, como si algo enorme estuviera justo detrás de él, respirando sobre su nuca. El aire se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Un olor a azufre invadió sus fosas nasales. Clank, clank. Las cadenas se acercaban, y entonces un gruñido profundo rompió el silencio. Fue en ese momento cuando Miguel sintió un terror como nunca antes en su vida. Sus instintos le gritaban que corriera, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. Algo le tocó el hombro, un toque caliente, fuerte, con garras afiladas que perforaron apenas su piel. Miguel no pudo más con el miedo, gritó y salió corriendo, dejando todo atrás. Corrió sin mirar atrás, sintiendo los pasos pesados de la criatura detrás de él. Pero entonces el sonido se detuvo. Miguel tropezó y cayó. Cuando miró a su alrededor no había nada. La plantación estaba en calma. El viento volvió a soplar. El mundo parecía normal otra vez, excepto por una cosa. Cuando Miguel miró el suelo a su lado, había enormes marcas de garras quemadas en la tierra. Y colgando de una rama un trozo de cadena rota. Clank, clank. El sonido volvió a escucharse, esta vez a lo lejos. El familiar se estaba yendo, pero no por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Miguel renunció. Nunca más volvió a pisar un ingenio de azúcar, y cuando me contó esta historia, se agarró el brazo donde esa cosa lo había tocado aquella noche. Años después las cicatrices seguían ahí. ¿Todavía crees que el familiar es solo un mito? Si te ofrecieran trabajo en un ingenio azucarero, ¿lo aceptarías? ¿Escucharías las advertencias de los más viejos o esperarías a escuchar las cadenas por vos mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios y contanos. ¿Crees en el pacto de los ingenios o pensás que todo es pura superstición? Estas son las leyendas más aterradoras de Argentina, algunas basadas en relatos de personas que juran haber visto o experimentado estos fenómenos.
Si tuvieras que pasar una noche solo en uno de los lugares de estas leyendas, ¿cuál te daría más miedo? Deja tu comentario y contanos cuál de estas historias ya conocías.